Hola amigos, ya nos encontramos en tu programa Más que tu médico, como siempre tocando temas de salud importantes. El día de hoy tocaremos el tema de la diabetes. Preocupados porque, de acuerdo a estadísticas, tenemos 1,5 millones de pacientes ya con esta enfermedad en el país. De cada 100 pacientes mayores de 15 años, 4 son diabéticos. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Cómo nosotros podemos saber cuándo tengo la enfermedad y qué manifestaciones clínicas vamos a tener y cuándo debo acudir al médico? Hoy tenemos como invitado al doctor Henry Mendoza Cabrera, médico internista del Hospital Sabogal de Salud, con curso de posgrado en Italia y Cuba sobre diabetes y pie diabético. El doctor Henry Mendoza es decano de la región Callao del Colegio Médico. Estaremos conversando con él sobre este tema tan importante, en la cual resolverá las dudas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo debemos acudir al médico? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Y cuáles son los daños al organismo que puede ocasionar esta enfermedad? Estaremos también contestando las preguntas que ustedes nos realicen a través de nuestras redes sociales. En un momento regresamos con el doctor Henry Mendoza para tratar este importante tema. Y no te olvides, síguenos en las redes sociales, a través de Instagram y a través de Facebook Live. Ya regresamos. Bueno, ya nos encontramos en el segundo bloque de nuestro programa Más que tu médico, y el día de hoy tenemos la presencia, pues como ya lo habíamos anunciado, del doctor Henry Mendoza Cabrera. Él es médico internista del Hospital Sabogal de Salud, aparte que tiene posgrado de diabetes y pie diabético tanto en Cuba como en Italia.
Y aparte de eso, el doctor Henry Mendoza es decano de la región Callao, el decano del Colegio Médico de la región Callao. Y es un gusto tenerlo el día de hoy, doctor, para tocar este tema tan importante que es la diabetes en el Perú. Sabemos que la diabetes ha ido avanzando, incrementándose en el número de pacientes, y es preocupante porque ahora con la pandemia muchos de ellos han dejado de tener un tratamiento adecuado, varios meses que ha quedado una brecha de un número de pacientes no atendidos y otros que están debutando con las enfermedades. Doctor Henry, bienvenidos a nuestro programa. Muchísimas gracias por esta invitación y la posibilidad de conversar sobre un tema que quizás tenga es más problemático que el mismo COVID, ¿no? Actualmente. Así es, porque imagínense, se habla de 1,5 millones de pacientes diabéticos en el Perú y de cada 100 personas, 4 son diabéticos mayores de 15 años. Preocupante el tema, y es más, o sea, sin tratamiento la cosa se agrava. Doctor, para que nuestros espectadores nos entiendan en lo que el tema que nos vamos a hablar el día de hoy, ¿qué es la diabetes, doctor? Para que entiendan nuestros telespectadores. La diabetes es una enfermedad metabólica donde el organismo ha perdido la capacidad de redistribuir la glucosa. Es decir, que lo que nosotros nos alimentamos, el gran porcentaje viene a ser carbohidratos, y eso lo conocemos como glucosa, azúcar. Es decir, que necesitamos azúcar para el trabajo de nuestras células. Este azúcar tiene que entrar a las células, pero no puede entrar porque de algún otro modo ha perdido esa capacidad, porque no tiene la insulina, que es una hormona importante que poco a poco va a comenzar a fallar en el transcurso de los factores que hacen de que falle esta insulina, y vamos a tener, falla en esto. Paradójicamente tenemos bastante glucosa dentro del organismo, pero poquísima o ninguna dentro de la célula. Entonces, esto hace de que haya un movimiento de todo el organismo en la cual tiene que redistribuir la poca glucosa que tiene para hacer más glucosa. Es decir, se hace un círculo vicioso. El cerebro lo interpreta que no tenemos glucosa porque no entra dentro de la célula, y comienza a tener toda una serie de trabajo para formar más glucosa a partir de las grasas y a partir de las proteínas. La alimentación del peruano tiene mucho que ver para que sea un factor predisponente en relación a la enfermedad. La alimentación es un factor muy importante. Muy importante, porque a partir de que el organismo matemáticamente ve que es ingresos y egresos en calorías, y muchas veces el organismo hace de que esto lo interprete en el sentido de que los organismos no son o tienen mucha diferencia con respecto a las alimentaciones. Por ejemplo, en el Perú, si hablamos del Perú, la alimentación de la costa, sierra y selva son variables, y aún así en las mismas costas, si usted ve el norte con el centro y el sur, es también variable. Tanto es así que en el 7% de los diabéticos del Perú son en el norte, principalmente en Piura. ¿Por qué? Por la alimentación, que es variada y también es bastante sabrosa para nosotros. Sí, así es. Y también lo de la costa, ya no tienen el hábito de caminar, porque la sociedad ha hecho que todo sea, menos trabajo. ¿En qué sentido, no? Todo es tecnológico. Nosotros ya no caminamos como antes. Es decir, que antes, por ejemplo, para tener algo de compra, podríamos caminar 2-3 cuadras, o comer algo 2-3 cuadras o 5 cuadras. Ahora no. Ahora usted aprieta un botón, un link, y todo ese trabajo que hacíamos viene a la casa, y vamos perdiendo lo que se llama trabajo. Y esto hace de que nuestro organismo se vuelva perezoso muchas veces, y esto hace de que el trabajo sea menos, y por lo tanto hay mayor demanda en el sentido, digamos, de la glucosa, y la glucosa comienza a transformarse en grasa principalmente, y esta grasa hace de que no trabaje bien nuestra insulina. El sedentarismo. El sedentarismo. Que hace daño, y hoy incluso jugamos fútbol a través de la máquina. Ya no transpiramos, ya no corremos, y eso hace bastante daño a la población. Eso quiere decir que la modernidad en ciertos puntos también afecta en algunos casos al poblador, porque no elimina las calorías que debería eliminar, y eso hace daño, ¿no? Y eso hace que la persona también llegue a la obesidad, y eso hace bastante daño también en nuestra... Doctor, la sintomatología de la enfermedad,
¿Cuándo debemos estar alertas? Porque hay que enseñarle a los telespectadores de repente la posibilidad de decir, sientes algo, oye, puede ser esto, ¿no? Y inmediatamente de repente acudir a un especialista para que vea si es o no la enfermedad. ¿Cuáles son las sintomatologías de la diabetes? Solamente para complementar lo que usted decía acerca de cómo la diabetes ha comenzado a introducir por la modernidad. Encontramos, por ejemplo, en el colegio hace 30, 40 años, cuando uno estaba en las aulas universitarias, hablábamos de diabetes tipo 2, generalmente, pero en la gente joven era una anécdota. Ahora en los colegios, por la rapidez que las familias alimentan a los colegiales, lo hacen en forma rápida, entonces comida rápida. Y esto hace de que ahora tengamos niños de entre de 13 a 15 años que han comenzado a aumentar, o sea, ya no es una cosa, ya no es rareza. Encontramos a estos niños con un problema de diabetes tipo 2, que no se veía antes. Ahora ya podríamos decir que antes mayor de 40 años era tipo 2. Ahora estamos en 30 años y cuidado que estamos bajando ya en menos entre 18 a 20 años, ya tenemos bastante tipo 2. En la sintomatología encontramos de que es variado y muchas veces pasa desapercibido. Los primeros síntomas pasan muy desapercibidos. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas que vemos es que hay una disminución de la visión. ¿Por qué? Porque la glucosa entra al cristalino y no tenemos, o sea, no utilizamos la insulina para que introduzca la insulina. Se deposita en el cristalino. Y eso hace de que tengamos un problema visual que muchas veces pasa desapercibido y muchas veces decimos, o vamos más que al médico, vamos de repente a unos que miden la visión y nos utilizamos lentes antes de tiempo. Pero poco a poco la sintomatología más importante es que hay un aumento del apetito, aumento de sed y comenzamos a orinar con mayor frecuencia. Y esto es debido principalmente al aumento de la glucosa. Cuando aumenta la glucosa, el organismo trata de eliminar la glucosa. Y al eliminarlo, elimina por la micción, por la orina. Pero cuando orina, jala agua. Y al jalar agua, tenemos menor cantidad de agua y eso hace de que nuestro organismo tenga sed. Y otra de las principalmente es que también comenzamos a tener sed. Si usted pregunta actualmente a la mayoría de personas si tienen sed, muy pocos tienen sed. Porque ya es parte también de la modernidad tener su vaso o su agua, su botella de agua y comienzan a tomar todo el día. Y eso a veces es engañoso porque no tenemos esa característica. Enmascara. Así es. Enmascara la situación. Y posteriormente, cuando ya el organismo necesita esto y no tiene, comienza a transformar de la grasa a glucosa. Y esto hace que comience a bajar de peso. Entonces, una de las características más importantes es que hay una baja de peso, hay una disminución de la visión, hay aumento de sed, el paciente tiene hambre y es eso, pero la baja de peso es lo que lo lleva principalmente a frecuentar o pedir una ayuda médica, ¿no? Excelente, doctor. O sea, hay que estar alertas cuando hay mucha sed, hay mucha hambre, hay pérdida de peso en los pacientes, que nos tiene que llamar la atención y probablemente acudir inmediatamente a un médico para que le pueda diagnosticar si es o no es diabetes. Y la edad ahora, como dice usted, se presenta pues en jóvenes muy tempranamente. Anteriormente era diferente. Así es. Excelente, doctor, con las respuestas. Estamos volviendo en el segundo bloque de nuestro programa Más que tu médico en un momento. No se muevan, ya regresamos.
nos encontramos en el siguiente bloque con nuestro invitado, el doctor Henry Mendoza, que seguimos hablando sobre este tema tan importante que es la salud en el país, ¿no? Y nos estamos hablando sobre la sintomatología de la enfermedad, doctor. Una enfermedad cuando avanza va causando daño al paciente. Y uno de los daños que causa esta enfermedad es de repente la ceguera, como lo dijo usted hace un momento, puede causar problemas cardíacos, problemas a nivel del sistema renal y también a nivel periférico, los nervios periféricos y una cosa muy grave que es la insuficiencia vascular, que es lo que probablemente nos da mucho miedo en el paciente diabético, porque nos dice insuficiencia vascular y tenemos la idea de que podamos perder de repente los miembros inferiores, y esto pues hace que la enfermedad siga avanzando, porque probablemente ante ese temor no acudimos al médico a tratarnos. Doctor, dentro de todas las complicaciones, ¿cuál sería la más severa en este caso? La diabetes causa problemas a través de 15 años aproximadamente. Quiere decir que cuando nosotros tengamos a un paciente diabético que ya pasó 15 o un promedio de 20 años, definitivamente ya tenemos las manifestaciones tardías de la diabetes. Y esto es en la parte del sistema nervioso y en la parte vascular, dentro de todo tipo de arterias. Eso es lo que tenemos que tener de importancia cuando vemos a un paciente diabético. Dentro de esto, de estas manifestaciones o complicaciones que muchas veces viene a ser desde todo el organismo, encontramos al pie diabético. El 30% de los pacientes llegan a tener siempre un pie diabético. Y dentro de este pie diabético encontramos que el 15% de ellos van a tener siempre problemas de amputación de algún miembro. Se dice, o se decía para que tengamos de la gravedad de esto, hace unos 15 años, aproximadamente se decía que cada 30 segundos, se perdía un miembro en alguna parte del pie en el mundo. Ahora, en la actualidad, es 20 segundos. Lo que quiere decir que esta endemia a nivel mundial también quiere decir que hay un aumento importante sobre la pérdida de alguna parte del miembro inferior y dentro de esto de las amputaciones, lo que trae como consecuencia una serie de problemas dentro del paciente y dentro de la familia principalmente, ¿no? Y esto se da por un tratamiento mal llevado, por un tratamiento de repente no adecuado. ¿A qué se debe, doctor, que podamos llegar a este final en un paciente? La diabetes es una de las pocas enfermedades del mundo que el médico puede tratar, en el sentido de que puede frenar. Quiere decir que si nosotros encontramos a un paciente y le diagnosticamos diabetes, no diagnosticamos el día de que uno hace por los análisis. Ya pasó 8 a 10 años que ya estuvo con un problema. Y dentro de eso, lo que nos vemos nosotros de la glucosa, son los glucocentristas, pero no, ya dio daño a nivel de la polineuropatía, es decir, que los primeros que se alteran es el sistema nervioso, principalmente. Y esto hace de que cuando ya tenemos a un paciente como diabético, ya hay un daño definitivamente. Tanto es así que ahora para diagnosticar a un paciente diabético decimos que que esté en ayunas 8 horas, pero con un valor de 126 para arriba. Y 126 a 111 decimos que es un prediabético. Ahora decimos eso. Pero encontramos que pacientes que tengan 100 ya se encuentran problemas de polineuropatía. Probablemente la generación de acá unos 15, 20 años seamos 100 el corte y el aumento de la cantidad o la prevalencia de esto va a aumentar considerablemente. Se decía que para el 2040 tengamos más o menos 400,000. Ya pasamos largamente eso y probablemente sea el 600, 700,000. Por eso estamos preocupados con eso. Entonces quiere decir que si a este paciente nosotros diagnosticamos como pie diabético, el control estricto de diabetes es importante solamente para que no avance la diabetes. Y si no avance, el paciente puede cumplir su ciclo biológico en este mundo y no puede tener problemas. El problema es que no da manifestaciones, digamos, muy importantes. Cuando ya las da, significa que ya no hay nada. Si me da una manifestación a nivel ocular, ya tengo una retinopatía. Y la posibilidad de quedarme ciego es latente. Bastante.
Si tengo un problema de insuficiencia renal, ya el nefrólogo dice que a poco tiempo para de repente vaya hacia la diálisis. Es decir que, como bien dice, si nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes y hacemos un tratamiento a partir de ahí, que sea un tratamiento preventivo secundario, definitivamente podemos llegar, no podemos llegar a las fases tardías de la diabetes y podemos controlar. Por eso es importante, nunca es tarde en la diabetes para hacer la prevención primaria, secundaria o terciaria, pero podemos llegar a esa fase. Si es que nosotros no hacemos nada, lamentablemente, y ese es el problema, vamos a tener muchos problemas de ceguera, de infarto, de accidentes cerebrovasculares y pie diabético, definitivamente, como tenemos a diario en nuestros pacientes. La preocupación de los pacientes siempre es cuando le dice, si no te curas vas a perder un pie, vas a perder la pierna. Y eso es lo que probablemente llame más la atención a nuestro paciente. Doctor, dentro de las tecnologías modernas, ha avanzado mucho el tratamiento que se le da al pie diabético. ¿Cómo estamos en el Perú en relación al tratamiento que le damos a estos pacientes en una evolución tardía, como dijimos hace un momento, ¿no? Eso me hace recordar que hace 30 años se hizo una campaña en Italia, en San Vicente de Italia, se hizo una campaña diciendo hay que cuidarse y prevenir de la diabetes. Y a partir de esto, de 30, 40 años acá, se ha avanzado mucho en la tecnología de diabetes, pero como tecnología, pero hemos avanzado muy pocos en la prevención. En tal sentido que cuando uno diagnostica a un paciente que tenga diabetes y no le mira los pies, definitivamente perdemos una oportunidad importante de prevención y no lo hacemos. Hemos hecho muchas estadísticas a los pacientes y los médicos nos estamos descuidando. Y eso debe ser en la prevención, debe ser en la primera parte, en lo que nosotros llamamos en la primera línea. En la primera línea, ahí debemos descartar este problema. Entonces, dentro de las tecnologías, actualmente hay mucha tecnología dentro del punto de vista clínico y quirúrgico. Dentro de lo clínico tenemos que son complementarios a un buen diagnóstico del médico. Tenemos la cámara hiperbárica, que es el oxígeno hiperbárico, tenemos plasma rico en plaquetas, tenemos las células madre, tenemos también la ozonoterapia como preventivo, tenemos el sistema al vacío PAC, que nos ayuda a la granulación. Hemos avanzado en eso, pero esos son complementarios a lo que el médico diagnostica y el médico le dice como prevención qué debe hacer este paciente. Y en la parte quirúrgica también hemos avanzado porque todo lo del corazón lo estamos trasladando a la parte del pie. Pero de repente hacemos en los congresos, se habla mucho y hablamos de 1 o 2 pacientes. Sí, hablamos de 1 o 2 pacientes, pero los 97, 94 tienen amputación. Entonces también eso tenemos que hacer una reflexión de eso. Así como en los congresos hablamos de las victorias, pero no debemos hablar de victorias de 10. La ciencia nos pide hablar victorias de 100, de 200, de 300 para tener. Ese es el problema que tenemos actualmente y en los hospitales para ver. Creo que se ha avanzado bastante, pero tenemos el problema de los procesos. Si a mí me diagnostica, si yo voy a un hospital y se diagnostica de pie diabético, tenemos la oportunidad en ese momento de hacer diagnóstico realizado, tratamiento realizado. Pero no, para que lo traten ese paciente tiene que pasar por un proceso. Tiene que ver el cardiovascular, tiene que ver el traumatólogo, el endocrinólogo, el internista. Y eso significa, los que trabajan en un hospital, que pasan de 2 a 7 o a 10 días. Y el diagnóstico de ese día ya es diferente. Por lo tanto, las amputaciones comienzan a subir y cómo se está dando. Algo que me llama la atención en el caso del diagnóstico de un pie diabético, porque como usted decía, de repente lo podemos diagnosticar en una atención primaria. La ausencia o la disminución del pulso, la sensación del pulso pedio, o de repente más adelante pedirle una ecografía Doppler al paciente para ver la situación, cómo está su sistema vascular. Es importante estos 2 puntos, miren que son 2 puntos diferentes, ¿no? Ante un diagnóstico. Justamente hemos hecho un curso de pie diabético a nivel nacional en el Perú y nos hablan del Doppler,
nos hablan de, digamos, de todo un arsenal para ver la polineuropatía. Pero los maestros nos enseñaron a las manos, a los ojos, al olfato y a ver. Y definitivamente en el pie diabético tenemos la gran oportunidad. Nosotros tenemos que tener una buena semiología del pie. Y la buena semiología del pie me va a indicar el 85% de nuestros pacientes en Sudamérica y a nivel mundial generalmente es de un problema de polineuropatía. Significa que el problema es que voy a identificar un pie en infección en riesgo y el tratamiento es médico y solamente el 5 al 10% es quirúrgico, es decir que están mal el problema vascular. La pregunta es, a estos pacientes casi no hay nada que hacer y terminan en amputación, pero es el 5%. ¿Y por qué tenemos el 85% amputados? Porque tenemos la oportunidad de diagnosticar, como usted bien dice, ahí. ¿Qué significa? Presencia de pulsos. Para eso tengo que saber mi anatomía. Presencia de vellos. Si yo tengo que vello, digo, tiene una buena circulación. Presencia de características del pie. En el pie de un diabético se va haciendo más corto y más ancho. Y el diagnóstico de hoy, cada 6 meses se tiene que reevaluar para cambiar todo el proceso ortopédico. Si no lo hace, está condenado a cambiar sus pisadas, y esto hace de que posteriormente se deforme el pie, hay el roce y comienza todo el problema de las úlceras y termina en un pie diabético. En conclusión, tenemos la oportunidad de un 85% de salvar ese pie. ¿Por qué no lo hacemos? Por los procesos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque pensamos que un Doppler va a ser más importante que una identificación. Y es importante identificar, como yo le decía, ¿no? El 95%, y me quedo corto, 98% de los médicos de las enfermeras no revisan el pie en un paciente diabético. Y es importante, muy importante, miren cómo es la semiología, de repente ver y aprenderla desde estudiante para diagnosticar probablemente este caso. Interesante el tema, importante, miren, lo mucho que estamos aprendiendo el día de hoy para evitar llegar a daños mayores en nuestros pacientes. Henry, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Parece que el tiempo nos ha quedado un poco corto para hablar de este tema tan importante, y darte las gracias a nombre del equipo de Más que tu Médico y decirte, pues, invitarte en otra oportunidad también para que estés con nosotros y conversar más sobre este tema importantísimo. Lo último, las recomendaciones que darías tú a nuestros pacientes que nos están escuchando, Henry, en estos momentos. Bueno, muchas gracias también por esta oportunidad, y a todos los colegas principalmente, es que tenemos que cada uno en nuestro puesto de cualquier especialidad y es diabético, mirar los pies. Solamente se necesita 3 minutos para identificar un pie en riesgo. Y al tener el pie en riesgo, decirle las oportunidades a este paciente que nunca camine descalzo, porque ya no siente. Lo primero que pierde es la sensibilidad y eso nos va a traer problemas. Decirle los zapatos ajustados y que vaya frecuentemente hacia su control, principalmente en su centro, ya sea de primario o de repente en un hospital. Yo creo que con esto, y ahora que se acerca el verano, nunca un paciente diabético debe ir sobre la arena sin tener protección, porque esto le va a causar una gran quemadura, principalmente. Muchísimas gracias por esta oportunidad, doctor, y esperemos que en otra oportunidad podamos complementar. Gracias. Así va a ser, y darte las gracias a nombre del equipo nuevamente por esta entrevista que nos has concedido. Sabemos de tu tiempo bastante corto que tienes de repente para poder hacer docencia. Sabemos que haces muchos cursos también en beneficio de la salud del país, y felicitarte y agradecerte por nuestra participación el día de hoy. Gracias, y nos estamos encontrando en nuestro próximo programa. Agradecerte que nos sigas también en las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de Instagram. Todos los días vamos a estar nosotros conversando con ustedes a través de sus mensajes. Recibimos una serie de mensajes y que lo vamos a ir absorbiendo poco a poco. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Chao.